¿Vives con miedo constante? ¿La crisis llama a tu puerta, amenazando con quebrantar tu paz? ¿Qué pasaría si te dijera que existe un secreto ancestral, un escudo poderoso que puede protegerte milagrosamente, sin importar la gravedad de la situación? Hoy, quiero revelarte el increíble poder transformador del Salmo 91, conocido como el escudo de Dios, la oración que ha acompañado a innumerables almas en los momentos más oscuros de la humanidad. El Salmo 91 no es solo un conjunto de palabras sagradas, es un refugio espiritual, una fortaleza divina que se activa cuando tu corazón se abre con fe. Es la promesa eterna de que nunca caminarás solo, aun cuando el mundo se tambalea, aun cuando las sombras parecen más densas, aun cuando la incertidumbre te invade y la angustia trata de vencerte. En cada versículo, Dios te habla directamente, recordándote que su protección no tiene límites, que su amor te envuelve y que ningún mal tiene poder sobre ti cuando te cobijas bajo su presencia. Tal vez has sentido que la vida se ha vuelto una batalla constante. Tal vez te has visto rodeado de problemas, deudas, enfermedades, traiciones o situaciones que parecen no tener salida. Quizá incluso te has preguntado, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Pero hoy, quiero decirte que Él está más cerca de lo que imaginas, que su mano poderosa está extendida hacia ti, esperando que te tomes de ella para fortalecerte, levantarte y cubrirte con su manto celestial. El Salmo 91 Milagros es más que una lectura. Es una llave espiritual que abre puertas de luz donde antes solo había oscuridad. Es un recordatorio de que Dios envía a sus ángeles para resguardarte, para sostenerte, para librarte de peligros visibles e invisibles. Cuando permites que esta oración se convierta en tu compañera diaria, en tu susurro de madrugada, en tu escudo antes de dormir, algo extraordinario comienza a suceder dentro de ti, tu espíritu se calma, tu mente se aclara y tu alma recupera la confianza que había perdido. En momentos de crisis, cuando la tormenta ruge, cuando las noticias abruman, cuando las emociones se desbordan y parece que todo está en tu contra, el Salmo 91 se levanta como una muralla espiritual que desvía el mal, disipa el temor y renueva tu esperanza. No estás destinado a enfrentar la vida sin protección. Dios te ofrece una cobertura divina capaz de transformar tus circunstancias, sanar tus heridas y abrir caminos donde antes solo había barreras. Hoy te invito a abrir tu corazón, a permitir que esta poderosa oración se convierta en tu refugio. No importa la magnitud de la crisis que atravieses, económica, emocional, familiar, física o espiritual, el Salmo 91 tiene la fuerza de encender la luz donde más se necesita, de enviarte paz en medio del caos y de recordarte que eres amado, guiado y protegido desde lo alto. Quédate conmigo, porque en este video descubrirás cómo activar esta protección celestial, cómo invocar con fe el poder del Altísimo y cómo permitir que los milagros comiencen a manifestarse en tu vida. Este es tu momento. Este es tu llamado. Este es tu refugio seguro. Bienvenido a Salmo 91 Milagros, protección divina en crisis. Aquí comienza tu transformación espiritual. Salmo 91 Milagros, protección divina en crisis. El que habita en el refugio sagrado del Altísimo, el que se acoge a la sombra eterna del Todopoderoso, vive seguro, amparado en la luz divina que nunca se apaga. A él le digo con confianza: tú eres mi esperanza y mi fortaleza, mi Dios protector en quien deposito toda mi vida, porque él te libra de cada amenaza, te rescata del lazo oculto, de la trampa del enemigo, y del golpe inesperado que busca derribar tu espíritu. Con su amor te cubre como un manto celestial, bajo sus alas encontrarás descanso, refugio y paz. Su fidelidad te rodea como un escudo impenetrable, como un muro invisible que ninguna oscuridad puede atravesar. No temerás el terror de la noche ni el ruido que perturba tu mente, ni la angustia que se levanta al amanecer para asustar tu corazón. No temerás la enfermedad que avanza en silencio, ni la sombra que pretende robarte la vida y la esperanza. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te tocarán, porque la mano poderosa del Señor te sostiene, y te aparta de todo lo que busca destruirte. Solo con tus ojos verás cómo se desvanece el mal, cómo se derrumba aquello que te amenazaba, porque has puesto tu confianza en el Dios eterno, que vela por ti de día y de noche. El Altísimo será siempre tu morada, tu lugar seguro en medio de cualquier crisis. Ninguna desgracia podrá dominar tu hogar, ninguna calamidad podrá quebrar tu espíritu, porque el Señor envía a sus ángeles para cuidarte en tus caminos, para guiar tus pasos, para levantarte cuando estés por caer. Ellos te sostienen con manos de luz, para que ni siquiera tropiece tu pie en piedra alguna. Caminarás sobre fuerzas oscuras sin miedo, pisarás serpientes y leones amenazantes, y ninguna de estas fuerzas podrá dañarte, porque la autoridad de Dios te protege, y su presencia te envuelve con poder celestial.
dice el Señor, por cuanto me has amado, yo te he de librar, porque en mí has puesto tu confianza, yo te llenaré de paz. Cuando me invoques, yo te escucharé, en momentos de angustia estaré contigo, te fortaleceré, te sostendré y te cubriré con mi luz, te rescataré del peligro, y te colmaré de bendiciones que no imaginabas, te daré larga vida, días llenos de propósito, y te mostraré mi salvación eterna, esa salvación que ilumina tu alma, que te levanta cuando caes, que te guarda en los tiempos difíciles, y que abre caminos aun cuando todo parece cerrado. Descansa en mis promesas, porque mi palabra no falla, y mi protección se extiende sobre ti, sobre tu hogar, sobre tu familia, y sobre todo aquello que pones en mis manos. Así, bajo mi sombra vivirás confiado, rodeado de paz en medio de la tormenta, cubierto por la luz que nunca se extingue, fortalecido por el amor que sana, y protegido por la fe que vence cualquier crisis. Este es mi pacto contigo, que donde haya temor, yo pondré valentía, donde haya dolor, yo pondré consuelo, donde haya confusión, yo traeré claridad, y donde haya riesgo, yo enviaré mis ángeles, para rodearte y resguardarte, porque quien habita en mi presencia, vive bajo el milagro constante, de mi protección divina. Recomendación y cómo rezar el Salmo 91. Hoy quiero compartir contigo la manera más efectiva, profunda y espiritual de rezar el Salmo 91, un salmo que actúa como un verdadero escudo celestial cuando lo haces con fe, con calma y con total entrega del corazón. Preparación espiritual. Antes de comenzar a rezar, busca un lugar tranquilo. Puede ser tu habitación, un rincón de oración, o cualquier espacio donde puedas conectar con Dios sin interrupciones. Cierra los ojos por un momento y respira profundo. Imagina cómo la presencia del Altísimo te envuelve suavemente, como una luz cálida que desciende sobre ti. En esta preparación interior, dile a Dios en silencio: Señor, abro mi corazón para recibir tu protección, tu paz y tu guía. Este pequeño acto de intención es el que activa tu conexión espiritual. Rezar con el nombre de la persona o la situación. Una recomendación muy poderosa consiste en ofrecer el Salmo 91 por una necesidad concreta. Puede ser por ti, por un ser querido, por tu familia, por tu hogar o por alguna situación urgente que estés enfrentando. Di antes de comenzar: Señor, este salmo lo ofrezco por, y menciona la petición. Esto no solo enfoca tu oración, sino que también abre la puerta a una intervención divina más profunda. Rezar lentamente, dejando que cada frase te hable. El Salmo 91 no se reza deprisa. Cada frase es una promesa. Cada palabra es una llave espiritual. Mientras lo recitas, permite que su significado entre en tu corazón. Cuando dices, el que habita al abrigo del Altísimo, siente realmente que estás entrando en el refugio de Dios. Cuando recitas, Él te librará del lazo del cazador. Imagina cómo Dios rompe todo aquello que te preocupa o te amenaza. Cuando pronuncias, a sus ángeles mandará acerca de ti. Visualiza cómo seres de luz te rodean y protegen tu camino. Este tipo de oración contemplativa multiplica el poder del Salmo en tu vida. Repetirlo durante varios días. Si estás pasando por una crisis, una tormenta emocional o una situación que te quita la paz, te recomiendo rezar el Salmo 91 durante 9 días seguidos, preferiblemente a la misma hora. Esto crea un hábito espiritual, fortalece tu fe y mantiene tu energía protegida constantemente. Muchos creyentes han dado testimonio de milagros cuando lo rezan al despertar, antes de salir de casa o incluso antes de dormir. Hacer un acto de entrega al finalizar. Una vez que termines de rezarlo, coloca tus manos sobre tu pecho y dile a Dios: Señor, confío en tu protección. Que tu luz me acompañe, que tu paz me cubra y que tu voluntad se cumpla en mi vida. Este acto de entrega sella la oración con humildad y fe. Agradecer como si ya hubieras recibido la protección. Aun si no has visto el resultado, agradece. La gratitud abre las puertas de los milagros. Dile: gracias, Señor, porque ya estás obrando. Gracias porque tu escudo me cubre. Gracias porque tu paz me sostiene. Cada agradecimiento eleva tu alma y fortalece tu confianza. Consejos adicionales para rezarlo con mayor fortaleza. Mantén una vela blanca encendida mientras oras, si te es posible. Representa la luz divina que ilumina tu camino. Ten una imagen de Jesús, de un ángel o una cruz frente a ti. Te ayuda a centrar tu atención en la presencia de Dios. Si lo deseas, coloca tu mano sobre tu cabeza o tu corazón mientras lo recitas. Este gesto simboliza que dejas que Dios te cubra con su amor. No importa si lo recitas en voz alta o en silencio, lo importante es la fe con que lo haces. Rezar el Salmo 91 es mucho más que pronunciar un texto bíblico. Es entrar en el corazón de Dios,
recibir su escudo protector y recordarte a ti mismo que nunca estás solo. Cuando lo rezas con fe, tu espíritu se fortalece, tu mente se aquieta y la presencia divina comienza a obrar en tu vida de formas que quizá no puedas ver de inmediato, pero que sí sentirás profundamente. Gracias por acompañarme en este momento de oración y reflexión. Deseo de todo corazón que el Salmo 91 haya traído paz a tu mente, fortaleza a tu espíritu y un rayo de luz en medio de cualquier crisis que estés enfrentando. Recuerda que cada vez que te refugias en Dios, algo dentro de ti se renueva, se alinea y se fortalece. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a seguir alimentando tu vida espiritual. No camines solo, aquí, en Luz Espiritual, siempre encontrarás oraciones, palabras de fe y guía divina para los momentos más difíciles. Te invito a suscribirte al canal Luz Espiritual, activar la campanita de notificaciones y dejar un me gusta a este video. Cada acción tuya nos ayuda a seguir compartiendo luz, esperanza y protección para más personas alrededor del mundo. Que Dios derrame sobre ti bendiciones abundantes, que su escudo te acompañe en cada paso y que su paz te envuelva hoy y siempre. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.